mineros informales, identificar y dónde se está desarrollándose. Creo que eso es una alternativa. Por eso quería hacer algunas preguntas, hay muchas preguntas, pero solamente quería que se precise en este momento el avance de la formalización desde que se han dado estas normas en el actual gobierno. ¿Cuánto porcentaje se ha avanzado la formalización en las diferentes regiones del país? Por otro lado, ¿cómo diferencia entre un minero informal y una minería ilegal? Por otro lado, ¿a quiénes se va a formalizar? ¿A los mineros ilegales o a los mineros informales? Y por último, señor alto comisionado de PCM, ¿a quién se está direccionando prácticamente en diferentes regiones del país la interdicción? ¿A la minería informal o a la minería ilegal? Entonces, con estas precisiones creo que este sector prácticamente estará identificado claramente de que la minería en el Perú, sea en artesanal, pequeña minería, la mediana, la gran minería, es sumamente importante para el desarrollo del país y para el desarrollo de las localidades, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Y nosotros, particularmente, debemos ser conscientes de que efectivamente promover la formalización en todo su sentido, porque hoy en día se ha visto prácticamente afectado, por ejemplo, se ha hablado de la comercialización del oro. En este momento prácticamente lo que se ha ocasionado es más incrementar el contrabando del oro, porque la minería realmente que no tiene autorización, que no puede emitir una boleta, una factura, definitivamente va a salir por otros países, Bolivia, Brasil, Chile, de repente otros países más. Entonces creo que es necesario, porque en la norma dice bien claro que activos mineros implementará para que puede comprar el Estado, ¿no? Puede acopiar el oro, ¿no? De acuerdo a la cotización internacional, que la cotización no es del gobierno, sino es cotización internacional de otros países, podría acopiar, entonces se pone una salvedad, que no se ha dado hasta el momento. Entonces creo que habrá que corregirlo algunas ciertas cosas y puede llevarse con éxito la formalización. Todos estamos para apoyarle, todos estamos para apostar de que la formalización es efectiva y que funcione en el país en beneficio de estos mineros que realmente son de extrema pobreza y de la pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su comentario, congresista Cama. Antes de darle la palabra final ya al congresista Rubén Coa, quiero aprovechar con la presencia de los señores congresistas, el congresista Gamarra, Teófilo Gamarra y el congresista Néstor Valqui. Solicito aprobar la dispensa del acta de aprobación para los efectos de trámite de los acuerdos adoptados en la presente sesión. Sírvanse levantar la mano, señores congresistas. Se aprueba por unanimidad y le doy el uso de la palabra al congresista Rubén Coa. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los colegas que acaban de llegar. Y gracias por ser el último. Señor presidente, con la correspondiente felicitación al alto comisionado, yo intentaré ser bastante breve y hacer una acotación. Creo que, inicialmente, este momento, este intercambio de opiniones respecto a este tema, señor presidente, es muy importante y sugiero que veamos, se contemple en nuestra comisión la posibilidad de continuar con este debate. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, hay muchas preguntas que debieran ser explicadas y, bueno, continuar con el intercambio de pareceres, porque este es un tema fundamental, es un tema central en este momento para el desarrollo de nuestra patria. Entonces yo sugiero respetuosamente, felicitando la presencia y la explicación bastante nutrida del alto comisionado, a continuar, vea usted la posibilidad de que se agende nuevamente la posibilidad de conversar sobre este tema. Dos consultas muy concretas nomás que tienen que ver con asuntos un poco de fondo. En referencia a, estando plenamente de acuerdo, obviamente, con este esfuerzo que se está haciendo de parte de nuestro gobierno y la voluntad política
que se ha expresado y que durante muchos años no se había implementado. Es un tema ácido, duro, fuerte, pero hay que dar la cara y hay que tomar el toro por las astas, y yo creo que está bien. Dos consultas en referencia al tema, a ver, ¿dónde debiera hacerse minería en pequeña escala y minería artesanal, y dónde, digamos, combatir la minería ilegal? Y se nos habla en este tema de los corredores mineros y por el otro lado de las zonas de exclusión minera. Estas figuras me parecen un poco difusas y hasta un poco forzadas. En tanto, no tenemos un plan de ordenamiento, una ley de ordenamiento territorial, que también encierra otra gran dificultad, porque los instrumentos de zonificación que han sido aprobados por algunos gobiernos regionales pecan muchas veces de un sesgo excesivamente ambientalista. En este debate que nosotros hace poco en la Comisión de Descentralización hemos sostenido, preguntaba si algún plan de ordenamiento territorial o los instrumentos de zonificación habían identificado, por ejemplo, una zona de vocación minera, alguna zona, un pequeño distrito, ningún plan. Entonces, vea que el tema es absolutamente complejo, complejísimo el escenario, digamos, de la forma como se organiza el territorio en referencia a cómo se va a implementar estas políticas fundamentales. Y una consulta final, yo sé que hay muchas cosas que debieran ir viéndose en referencia al decreto legislativo 1105, la consulta ¿qué sugerencia usted, alto comisionado, nos puede evacuar aquí al seno de la comisión? Porque como está claramente conocido e informado, la ley, este decreto 05 ya cerró los plazos del primer gran paso, ¿no es cierto?, que se le exigía a todos los mineros pequeños para su formalización, que era la declaración de compromisos. Cerró. Entonces ya no pueden dar el siguiente gran paso. No obstante, por la complejidad de nuestra patria, hay muchos mineros artesanales, pequeños mineros, etcétera, que no han podido cumplir con este primer gran paso, por no decir, no sé, si son miles, no sé cuántos miles sean, la cifra es especulativa, y entonces no pueden acceder a los siguientes pasos que están señalados en la norma. Nosotros obviamente podríamos decir, desde el Parlamento, desde el Congreso, modifiquemos esta ley, hagamos una adenda para que este plazo se amplíe, ¿no es cierto?, pero tiene que ser una respuesta muy evaluada en sus implicancias sociales, económicas, políticas, en sus implicancias políticas, al especialista, al funcionario encargado de diseñar las políticas y las estrategias de parte de nuestro gobierno en este tema. Le consulto a través suyo, señor presidente, si es todavía posible que el seno del Congreso pueda evaluar la posibilidad de abrir una ventana para que estos otros miles de pequeños y mineros artesanales puedan, digamos, incorporarse al proceso de formalización. Gracias. Muchas gracias. Quiero también aprovechar esta oportunidad, señores congresistas. No me queda otra cosa, simplemente sumarme al reconocimiento de todos los señores congresistas por el buen trabajo que viene haciendo el general Urresti en cuanto se refiere a la formalización de los mineros informales. Porque este tema es un tema exclusivamente del gobierno del presidente Ollanta a través, por supuesto, del alto comisionado, que ojalá se cumpla los plazos establecidos. Y simplemente yo quiero hacerle una pregunta al general Urresti referente a la instalación de una mesa de diálogo que se va a instalar con la presencia de los sectores correspondientes, si en esa mesa de diálogo se va a flexibilizar de repente algunos parámetros de formalización. En cuanto se refiere, por ejemplo, ya mencionó algún congresista referente a la potencia de las maquinarias que deben utilizar la minería, no la gran minería, sino la mediana minería. Y por supuesto también el otro tema es el tema referente a la titulación de las tierras, porque está pidiéndose, de acuerdo al decreto supremo, la titulación, en cuanto porque
los propietarios de estos terrenos simplemente son posesionarios a través de, bueno, de muchos años, ¿no? Entonces, de repente podría ser una flexibilización para cumplir con esta formalización de la minería informal. Finalmente, darle pues el uso de la palabra al congresista Néstor Valqui, que quiere también intervenir. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los colegas congresistas y también al señor Daniel Uresti, alto comisionado de la PCM. Señor Daniel, la semana pasada en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, la cual presido, estuvo el profesor Luis Fernández de la Universidad Stanford de California, donde mencionaba que las concentraciones de mercurio en humanos en la Amazonía peruana encuentran niveles elevados en todas las comunidades analizadas, con más del 75% de la población encuestada en la región aurífera de Madre de Dios y Puno, que tenían niveles de mercurio en los cabellos por encima de los límites de referencia para metilmercurio. Los niveles de mercurio de referencia se han encontrado en todas las comunidades. Nosotros queremos preguntarle a usted, señor, ¿cuáles son las medidas para fiscalizar y eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera de Madre de Dios, de Puno, Ica, Ayacucho y a nivel nacional? ¿Y cómo están haciendo para controlar el contrabando de combustible? Por otro lado, hemos presentado un proyecto de ley 2795-2013, Mercurio Cero, para eliminar el mercurio de la actividad minera nacional y de otras actividades económicas conforme al convenio de Minamata que se ha celebrado el 10 de octubre del año 2013. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Néstor Valqui. Bueno, finalmente vamos a darle el uso de la palabra al señor Daniel Uresti para que pueda responder las inquietudes y preguntas que han hecho los señores congresistas. Tiene la palabra general Uresti. Muchas gracias, señor presidente. Bien, he tomado nota de la mayor parte de las preguntas, pero algunas respuestas pueden satisfacer varias de ellas, entonces voy a abordar el tema nuevamente. De una manera que voy a tratar de que sea lo más ordenada posible. Primero, una pregunta que ha sido recurrente, diferencia entre minero ilegal y minero informal. La verdad es que la palabra inicial era formalizable y no formalizable. ¿Por qué decidimos? Porque si bien es cierto el tema no es nuevo, no ha estado casi nunca en los medios. Y cada vez que se hablaba de formalización, no se tenía el apoyo porque inmediatamente se pensaba que eran los depredadores. Por lo tanto, aquellos que no son formalizables, por diferentes motivos, porque recordemos que la formalización es para esta legislación que se ha dado es para formalizar a los pequeños mineros y a los artesanales, pequeños y artesanales. Para comenzar, ¿quiénes no son formalizables? Los que están haciendo minería en zonas prohibidas. Por ejemplo, La Pampa en Madre de Dios. Los que están depredando y contaminando. Por ejemplo, La Pampa en Madre de Dios, los ríos en Madre de Dios, la zona, La Pampa. La Pampa es una zona que está en es un área que está en la zona de amortiguamiento de Tambopata, donde ahí se ha depredado una gran cantidad. Los que están, por ejemplo, en la parte alta de las cuencas del río Ramis y Suches, no son formalizables por varios motivos, no solamente porque están depredando y contaminando, sino porque no son pequeños mineros. O sea, vuelvo a repetir, esa gente que está arriba mueve diariamente 5 veces más material que Sauder en Moquegua. ¿De qué pequeña minería hablamos? No son pequeños mineros, están contaminando, están depredando
Entonces reúnen todas las condiciones para que no sean formalizables. Bien, contra estos que no son formalizables hemos acordado llamarles ilegales, ilegales. Y contra ellos tenemos que interdictarlos a nivel nacional. Hay gran concentración de ilegales en Madre de Dios, Cusco, Puno, pero recordemos que están presentes en 21 regiones de las 25. En otros sitios, hasta en la cordillera del Cóndor tenemos minería ilegal. Entonces la prioridad definitivamente tiene que ser por donde está mayor cantidad de ilegales. Muy bien. Quedando claro a quienes consideramos ilegales y los vamos a interdictar, y quedando claro también que la interdicción no es suficiente. ¿Qué pasaría si vamos arriba a la zona de Puno, interdictamos 5 o 10 días y nos retiramos? Regresan, porque así le volemos 6 máquinas, es tan lucrativo el negocio que compran 10 y regresan. Entonces no se trata simplemente de interdictar, tenemos que tener presencia, bueno, en fin, y eso es lo que estamos haciendo. Las zonas que ya son propicias para dejar bases policiales lo estamos haciendo. Esto ya lo anunció el Premier, lo ha anunciado el ministro del Interior, ha hablado ya sobre estas bases. Varias de esas bases van a ser dedicadas a lo que es minería ilegal. ¿Y quiénes son los formalizables? Formalizables. Que los formalizables también se podría decir que son ilegales porque han invadido un terreno para hacer minería que no es de ellos, no pagan impuestos, etcétera. Entonces también podrían ser ilegales. Sin embargo, no tienen concesión. Sin embargo, a ellos les llamamos formalizables. Y dentro de esa separación, ilegales, informales. Y lo que tenemos que vender, la estrategia consiste en hacerle entender a la gente que la erradicación de esta minería ilegal es tan importante como la formalización de estos informales, de los que se pueden formalizar, por diferentes motivos. La cantidad de impuestos que ellos están dejando de pagar es aproximadamente un 8% de lo que paga la minería formal. O sea, no es poca cosa, es un recurso importante que está perdiendo el gobierno. Número 2, ellos han creado sus puestos de trabajo. Ellos han creado su propio puesto de trabajo y por cada uno de ellos tienen de 10 a 15 personas detrás. Si nosotros calculamos que aproximadamente hay entre informales unos 200.000 informales, multipliquemos por 12. Es un montón de gente que depende de ese trabajo, que si no se formalizan, esos puestos de trabajo se van a perder. Entonces, he ahí la importancia. Me hablan mucho de los plazos. Si en este momento, donde la gente todavía confunde lo que es ilegal con informal, pretendemos, lógicamente tendrá que ser a través del Congreso, porque hay un decreto legislativo y es una ley, pero si en este momento se pretende hablar de dar un plazo más, al día siguiente se vienen encima los medios y la gente en general, porque dicen, el gobierno retrocede, van a seguir depredando, ¿no es cierto? Eso es lo que van a decir. Ah, no, y el gobierno ya se rindió, ya ves, puro que sí, que vamos acá con la minería, y ya, van a alargar los plazos, entonces van a seguir depredando, una más. Y eso es lo que no podemos permitir, porque este tema es tan grave, que debemos mantenerlo dentro del marco técnico, evitar que sea politizado, porque es demasiado grave. Entonces, llegará el momento, debido a los esfuerzos que estamos haciendo, para que se hable efectivamente de ese tema. Y cuando en el Congreso se hable de ese tema, estaremos interdictando, haciendo interdicciones importantes, para que se vea claramente que no hay ningún retroceso, sino es más bien un avance. Bien, vamos a ver, personal del DREN. Vuelvo a repetir, la ventanilla única se le va a dar
¿cómo se llama? Los presupuestos de los gobiernos regionales para que puedan comprar las camionetas y toda la logística que se requiere. Se está destacando del gobierno central personal a las DREN para que efectivamente tengan la capacidad de poder trabajar. Y he tomado de vía nota de la idea esta de los parques industriales tecnológicos y lo vamos a comenzar a desarrollar. En Apurímac, es cierto, en Apurímac el tema ya no es tan simple, el tema es ideológico. Y es ideológico también porque ha participado gente que sin ser minero pues ha incentivado varias ideas ahí en Apurímac, ¿no? Hernán de la Cruz, Tanca Raurrao. A ver, yo soy un comunero, ¿verdad? Y en mi mente tengo claro que toda esta comunidad, todo este terreno, le ha pertenecido a mi papá, a mis abuelos y así, infinitamente hacia atrás, y así me han enseñado. Entonces de repente veo que hay mineral que se puede extraer, y muchos comuneros han comenzado a extraer el mineral. Y de repente le dicen, oye, tú serás dueño de la superficie, aquí encimita, para abajo no. Entonces, ¿cómo? Es una sorpresa pues para ellos, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que si preguntamos en la calle, hacemos una encuesta, de esas que a veces hacen en los canales de televisión, preguntando, oye, ¿tú sabes de quién es el subsuelo? Hay un 90% que no sabe, así que no nos extrañemos que ellos no supiesen eso. Entonces le dice, este subsuelo no es tuyo. Y Tancar les vende la idea, ¿no? Ese subsuelo ya se lo han regalado a los gringos, ya esos de los extranjeros, no es tuyo. No, ¿cómo me estás mintiendo? Averigua. Entonces ahí viene y efectivamente pues se dan con una realidad que debe ser parecida a cuando el hermano Francisco Pizarro sube aquí en Pachacama, coge el ídolo el ídolo que era al que adoraban y lo lanza. Y cae y todos los indios se tiran de rodillas pensando que se venía el fin del mundo, el terremoto. Y no pasa nada. Toda su creencia se vino abajo, toda su creencia. Habían creído en un ídolo que no hacía nada. La creencia de ellos en este momento también se viene abajo. Y ellos, entonces ahí viene la ideología. ¿Qué les dice Tanca Raurrao? El latifundio de esta época es el latifundio minero. Antes te explotaban con latifundio agrícola, ahora te explotan con latifundio minero. Y crea todo un movimiento allá. Y esa gente, a diferencia de otros mineros, son comuneros, que eran agricultores que se están dedicando a la minería. Entonces ya ahí es el problema diferente, como bien dijo el señor congresista, que preguntó sobre este tema. Y ahí se le está dando un tratamiento también diferente, porque tratamos de entender qué es lo que sucede en cada región, ¿de acuerdo? Ahora, con ello venimos conversando porque también, ¿qué pasa? Que en esa comunidad, que eran, por decir, 80, ahora tenemos 300, porque han llegado a esa comunidad pues, de afuera. Entonces también tenemos que sincerarnos en ese sentido y en eso es lo que estamos conversando. Sobre las plantas de beneficio, yo ya hablé largamente también sobre esto, que solamente deben quedar las formales, las ilegales las tenemos que destruir definitivamente. Los contratos de explotación minero, efectivamente, es el cuello de botella. Vuelvo a repetir, de los 70.000 hay 40.000 que no tienen contrato de explotación. Y justamente en estas conversaciones que tenemos estamos tratando de ver cómo logramos acelerar esto. O sea, porque hay cosas que ellos se imaginan, ¿no? No, pero ustedes como Estado deberían obligar, un ratito. Bien lo dijo aquí el señor congresista Belaunde, para que haya un trato tiene que haber voluntad. Nadie puede obligar, porque ya no sería un contrato, ¿verdad? Entonces, una imposición. Entonces, claro, eso lo entiende usted, señor congresista, lo entiendo yo y seguramente lo entendemos todos los de acá, pero las personas que están desesperadas dicen, no, pero ustedes busquen la forma, ¿se da cuenta? Entonces, bueno, es un reto, porque no es solamente decirle no se puede, hay que darles una contrapropuesta, algo que en ese pequeño límite que nos deja la ley podamos encontrar, algo, alguna cosa. Y en ese reto, en ese trabajo estamos, y para eso estamos consultando a muchísima gente que nos pueda dar alguna luz sobre esto.
Claro, sobre esto tienen ventaja para negociar los que son dueños de la superficie, en el caso de las comunidades. Maquinarias. A ver, yo tal vez no terminé de explicarme bien. Dije al comienzo que a pesar de que en el país tenemos muchísimas normas, muchas leyes, a veces justo para lo que necesitamos no existe, pues, ¿no? Entonces, identifiqué, por ejemplo, algunas cosas. A madre de Dios, no es ilegal, es totalmente legal llevar cualquier cantidad de combustible. No hay una ley que lo impida. Número dos, es totalmente legal que pidan todas las licencias de grifos que quieran, porque no hay una ley que lo impida. Y si el funcionario, habiendo cumplido con toda la documentación, habiendo cumplido con todos los requisitos, no le entrega la licencia, lo denuncian. Entonces, justamente por eso es que estamos sacando algunos decretos específicos para este tema, que nos den esa sombría legal que necesitamos. Sobre la maquinaria, a una empresa X, Y o Z, pues no hay nada que le impida vender su maquinaria, libre negocio, o sea, justamente de eso se trata, democracia, yo puedo vender, ¿no es cierto? Salvo algunas cosas que están reguladas como el armamento, etcétera, pero el resto no. Entonces, ¿cuál es la solución? Justamente poder hacer el registro de la maquinaria, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo registre la maquinaria para minería, hay alguien que va a venir a decir, no, esta retroexcavadora es para agricultura. Ah, perfecto, para agricultura, y yo la encuentro haciendo minería, la decomiso o la exploto. Y hay muchos que simplemente no van a declararla, porque, claro, ¿y cómo van a justificar la cantidad de plata que cuesta, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, eso se va a convertir... Una interrupción le está pidiendo, general. Tiene la palabra congresista Rofilio. Yo tengo entendido para construir grifos a cada kilómetro, pero en Madre de Dios hay más de 70 grifos, pero a cada media cuadra, cada cuadra. Y para 1.500 carros, ¿dónde está? ¿A quién se le ocurre 70 grifos para 1.500 carros? Es injusto, ¿no? Sí. Y en caso de maquinarias, como usted dice, la maquinaria lo compra cualquiera y ya, pero ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el control? Porque no hay control, ¿no? Eso nomás, general. Muchas gracias. Bien, señor presidente, a través de su persona, efectivamente, por eso es que estamos sacando medidas explícitas para esto, porque pueden seguir pidiendo más licencias y no hay cómo negarle la licencia. Las máquinas. La policía puede tener una máquina, ¿de acuerdo? En la calle que se está, deténgase, su documentación, su esto, todo en regla, ¿qué hace? Tiene que dejarla ir. O sea, no hay forma ¿cómo se llama?, de decomisarla en ese momento, salvo que esté en flagrante delito, que es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la interdicción, que las encontramos haciendo minería ilegal y por lo tanto la podemos explotar ahí. Pero lo interesante de esto es que justamente este registro de maquinaria nos va a servir para poder explotar o decomisar aquellas que estén dedicadas a la minería ilegal, porque recuerden que hay muchos que no van a declarar. Entonces estas máquinas van a ser como cuando ustedes ven un auto sin placas. ¿Puede caminar un auto sin placas? No. Es decir, no, sin placas. De repente si tienen suerte y no lo ven, pero si lo detienen sin placas, entonces se puede decomisar esa máquina. Estamos terminando de ajustarlo, pero esa es la idea final, que podamos tener un control sobre la maquinaria, Otro tema. Bueno, básicamente creo que de alguna manera he podido abarcar todos los temas que se han tocado, pero, en fin, para terminar, solamente dos cosas. Es realmente importante terminar con la minería ilegal en este momento. No podemos darle 1 o 2 años más. Lo que ha pasado con la minería ilegal en todos los países, o sea, con esta fiebre del oro, es que en algún momento se militarizan. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir en este momento. Arriba en Puno, esas máquinas cierran con estos cerros de ¿cómo se llama?, de desechos, cierran las zonas y dejan una sola entrada, que ponen una tranquera y guardia armada. Es imposible el ingreso a esa zona. Igual va a comenzar en otros sitios, o sea, es
la evolución normal que se ha dado en todos los lugares. Si nosotros no tomamos conciencia de eso y permitimos que la minería ilegal siga creciendo 2, 3 años, no la vamos a poder ya manejar como se podría manejar ahora. Por otra parte, tenemos que formalizar a todos los informales. Hay gente que no ha presentado su declaración de compromiso, ese es un reto que seguramente en el momento adecuado ustedes lo van a enfrentar, porque tiene que ser un cambio en la legislación. Y esperemos que ese momento adecuado llegue pronto, ¿no? Para lo cual nos estamos esforzando justamente. Estoy seguro que en el momento que la gente entienda que la formalización es algo bueno, no va a haber mayores detractores del tema. Por último, señor presidente, para mí ha sido realmente un altísimo honor el poder venir a hacer una exposición sobre el trabajo que estamos realizando y poder absolver algunas preguntas y sobre todo escuchar muchas de las sugerencias que me han hecho los señores congresistas en esta mesa, que han sido debidamente anotados y que vamos a comenzar a trabajar en ellos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Daniel Urresti. También quiere hacer una pequeña, un pequeño comentario el congresista Teófilo Gamarra. Señor presidente, muchas gracias. Saludando la presencia del alto comisionado general Daniel Urresti Helera. La verdad, yo le había pedido, ya concluyendo la participación del señor alto comisionado, una intervención por algo que está sucediendo en la región Ucayali, que dicho sea de paso, el congresista Martín Belaunde también estuvo. De modo que va a ser con posterioridad a la presentación del alto comisionado. Pediría a los señores congresistas que se queden unos minutos más después de la presentación. Entonces, son 2, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya concluido. Entonces, vamos a levantar nuestra sesión. Sí, miren, nos están esperando ya la otra comisión. Sí. Simplemente, señor presidente, en todo caso, si ya concluyó la presentación del alto comisionado, quería hacer un pedido por una situación que viene pasando en la región Ucayali. Muy concretamente, en estas últimas semanas se ha presentado el incremento del precio del gas hasta por el doble. Y la verdad, en el mercado internacional el gas sigue manteniéndose, es más, está bajando inclusive. Pero de lo que se trata es lo siguiente, hemos hecho las averiguaciones y aparentemente la empresa Duke Energy, que provee el gas a la región, se encuentra en mantenimiento, específicamente el pozo C31, y aparentemente no tenía las reservas del caso. Entonces, esto ha generado la especulación de algunos griferos que han empezado a incrementar hasta el doble el precio del gas. Entonces, lo que estoy pidiendo a la presidencia de la comisión es que la comisión, por favor, oficie tanto a Ocinermin, al Ministerio de Energía y Minas, y adicionalmente a la empresa Duke Energy, a efecto de que informe a esta comisión a qué se debe esta situación de desabastecimiento del gas en la región Ucayali, que está generando graves perjuicios a toda la comunidad ucayalina. Señor presidente, solicito, y que se tome nota de esto, solicito que la presidencia de la comisión invite a efecto de que la empresa Duke Energy informe en esta comisión a qué se debe ese desabastecimiento. ¿No tenían las reservas acaso para poder abastecer normalmente? Y está perjudicando a la región de Ucayali, a la que yo represento. En fin, gracias, señor presidente. Espero que se haga el trámite correspondiente. Muchas gracias. Correcto, congresista Gamarra. Ya la próxima sesión está presente justamente la invitación, se le ha cursado a Plus Petrol y va a estar también la empresa que usted está pidiendo. Por consiguiente, simplemente antes de terminar, darle el agradecimiento al señor Daniel Urresti, y siendo las… Sí. Yo creo que se invitó a Plus Petrol, pero no se invitó a Energy Gas de Guaitía. ¿Ya? Entonces, señor presidente, entere, usted incremente la invitación que está pidiendo congresista Gamarra a esta empresa de Pucallpa, Gas Energy, creo. ¿Ya? Señor presidente, a Ocinermin también, por favor.
¿Ya? Gracias, muchas Listo, gracias, lo hemos tomado en cuenta. Entonces, siendo las 6 de la tarde, agradecemos a los señores congresistas y agradecemos al señor Daniel Urresti por su exposición brillante. Muchas gracias. Sesión. Artesanal, pequeña minería, la mediana, la gran minería es sumamente importante para el desarrollo del país y para el desarrollo de las localidades, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Y nosotros, particularmente, debemos ser conscientes de que efectivamente promover la formalización en todos sus sentidos, porque hoy en día se ha visto prácticamente afectado, por ejemplo, se ha hablado de la comercialización del oro. En este momento prácticamente lo que se ha ocasionado es más incrementar el contrabando del oro, porque la minería realmente que no tiene autorización, que no puede emitir una boleta, una factura, definitivamente va a salir por otros países, Bolivia, Brasil, Chile, de repente otros países más. Entonces creo que es necesario, porque en la norma dice bien claro que activos mineros implementará para que puede comprar el Estado, ¿no? Puede acopiar el oro, ¿no? De acuerdo a la cotización internacional, que la cotización no es del gobierno, sino es cotización internacional de otros países, podría acopiar, entonces se pone una salvedad, que no se ha dado hasta el momento. Entonces creo que habrá que corregirlo algunas ciertas cosas y puede llevarse con éxito la formalización. Todos estamos para apoyarle, todos estamos para apostar a mineros informales, identificar y dónde se está desarrollándose. Creo que eso es una alternativa. Por eso quería hacer algunas preguntas, hay muchas preguntas, pero solamente quería que se precise en este momento el avance de la formalización desde que se han dado estas normas en el actual gobierno. ¿Cuánto porcentaje se ha avanzado la formalización en las diferentes regiones del país? Por otro lado, ¿cómo diferencia entre un minero informal y una minería ilegal? Por otro lado, ¿a quiénes se va a formalizar? ¿A los mineros ilegales o a los mineros informales? Y por último, señor alto comisionado de PCM, ¿a quién se está direccionando prácticamente en diferentes regiones del país la interdicción? ¿A la minería informal o a la minería ilegal? Entonces, con estas precisiones creo que este sector prácticamente estará identificado claramente de que la minería en el Perú sea en pequeña escala y minería artesanal y donde, digamos, combatir la minería ilegal. Y se nos habla en este tema de los corredores mineros y por el otro lado de las zonas de exclusión minera. Estas figuras me parecen un poco difusas y hasta un poco forzadas. En tanto, no tenemos un plan de ordenamiento, una ley de ordenamiento territorial, que también encierra otra gran dificultad, porque los instrumentos de zonificación que han sido aprobados por algunos gobiernos regionales pecan muchas veces de un sesgo excesivamente ambientalista. En este debate que nosotros hace poco en la Comisión de Descentralización hemos sostenido, preguntaba si algún plan de ordenamiento territorial o los instrumentos de zonificación habían identificado, por ejemplo, una zona de vocación minera, alguna zona, un pequeño distrito, ningún plan. Entonces, vea que el tema es absolutamente complejo, complejísimo el escenario, digamos, de la forma como se organiza el territorio en referencia a cómo se va a implementar estas políticas fundamentales.
Y una consulta final, yo sé que hay muchas cosas. De que la formalización es efectiva y que funcione en el país en beneficio de estos mineros que realmente son de extrema pobreza y de la pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su comentario, congresista Cama. Antes de darle la palabra final ya al congresista Rubén Coa, quiero aprovechar con la presencia de los señores congresistas, el congresista Gamarra, Teófilo Gamarra y el congresista Néstor Valqui. Solicito aprobar la dispensa del acta de aprobación para los efectos de trámite de los acuerdos adoptados en la presente sesión. Sírvanse levantar la mano, señores congresistas. Se aprueba por unanimidad y le doy el uso de la palabra al congresista Rubén Coa. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los colegas que acaban de llegar. Y gracias por ser el último. Señor presidente, con la correspondiente felicitación al alto comisionado, yo intentaré ser bastante breve y hacer una acotación. Creo que, inicialmente, este momento, este intercambio de opiniones respecto a este tema, señor presidente, es muy importante y sugiero que veamos, se contemple en nuestra comisión la posibilidad de continuar con este debate. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, hay muchas preguntas que debieran ser explicadas y, bueno, continuar con el intercambio de pareceres, porque este es un tema fundamental, es un tema central en este momento para el desarrollo de nuestra patria. Entonces yo sugiero respetuosamente, felicitando la presencia y la explicación bastante nutrida del alto comisionado, a continuar, vea usted la posibilidad de que se agende nuevamente la posibilidad de conversar sobre este tema. Dos consultas muy concretas nomás que tienen que ver con asuntos un poco de fondo. En referencia a, estando plenamente de acuerdo, obviamente, con este esfuerzo que se está haciendo de parte de nuestro gobierno y la voluntad política que se ha expresado y que durante muchos años no se había implementado. Es un tema ácido, duro, fuerte, pero hay que dar la cara y hay que tomar el toro por las astas, y yo creo que está bien. Dos consultas en referencia al tema, a ver, ¿dónde debiera hacerse minería?